buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Análisis Más Allá de la Noticia. Los saluda como todos los jueves en punto de las 6 de la tarde, su servidor y amigo Juan Álvaro Zaragoza Lomelí, para conversar, para analizar los temas de mayor impacto y de mayor interés para la ciudadanía, para la audiencia. En esta ocasión tengo el gusto y el honor de que tengamos aquí en el estudio de Express Metropolitano y Querétaro Network TV a la licenciada Ana Lilia Pérez Mendoza, y es la vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral aquí en el estado de Querétaro. Licenciada, muy buenas tardes, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Le decía que nos vemos casi cada 3 años, ¿verdad? Sí, con más frecuencia, pero aquí estamos pendientes. Nos vemos bien, ¿no? En este tiempo pues, nos vamos a ver más seguido porque hay muchas cosas muy interesantes. También está con nosotros el maestro Domingo Bautista Durán. Él es el vocal del Registro Federal de Electores. Maestro, muchas gracias. Con el gusto de saludarte y bueno, agradecerte este espacio. Ya veremos al rato si siguen votando a los muertos. Nos estamos riendo aquí antes de entrar a 4. Bien, pues empezamos primero las damas. Siempre, licenciada Ana Lilia Pérez. Los periodistas somos muy dados a calificar las cosas. Y ya le llamamos a esta elección la madre de todas las elecciones. Es la más numerosa, será la más competida. Hay muchas situaciones que se están presentando en torno a este proceso electoral. Creo que hay una mayor polarización que en otras ocasiones. Creo que incluso en algunos casos, lamentablemente, se están presentando ya situaciones que van más allá de la ley. Vemos pues lo que nosotros, los periodistas, vemos es una confrontación muy severa entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el vocal, el director general del INE, el doctor Lorenzo Córdoba, y esta discusión que se da por si deben o no quedarse las mañaneras. Estaba yo consultando por ahí a la Constitución y el artículo 41 es muy claro. Entonces, ¿qué nos dice para empezar sobre este tema? Ok, bueno, primero asumir que se trata de la elección más grande de nuestra historia por dos razones fundamentales, ¿no? Son un buen número de cargos, ahorita no traigo el número preciso, pero es importante destacar que tenemos el padrón electoral más grande, cerca de 90 millones de ciudadanos y ciudadanas en nuestro padrón electoral. Eso implica un gran reto, más de 160,000 casillas a instalar en todo el país. En Querétaro nuestro padrón electoral más o menos oscila en 1.700.000 ciudadanos y ciudadanas. Revisaba un poquito cuáles eran los antecedentes y en la primera elección que organiza el IFE, ahora INE, teníamos poco más de 400,000 ciudadanos. Si nosotros vemos hoy el padrón electoral en nuestra 11ª elección, nuestra 11ª elección, bueno, pues vemos un crecimiento más de 4 veces. Más de 4 veces el padrón electoral, ¿no? Querétaro es una de las entidades federativas que ha venido con un crecimiento poblacional impresionante en los últimos años. Yo creo que derivado de varias cosas, ¿no? El tema de seguridad, el tema de economía, y esto impacta, por supuesto, en nuestro padrón electoral y en nuestra lista nominal. Y además por el número de cargos, efectivamente, porque por primera vez vamos las 32 entidades federativas en elección concurrente. ¿Qué implica una elección concurrente? Que el mismo día de la jornada electoral, que es el día de la elección, en este caso particular de este año, el próximo 6 de junio, tenemos elecciones de carácter federal y de carácter local. De carácter federal estamos hablando solamente de la renovación de los integrantes de la Cámara de Diputados, 300 diputados por el principio de mayoría relativa, 200 por el principio de representación proporcional. Pero a nivel local vamos, por ejemplo, por 15 gubernaturas, por todos los congresos locales, por los ayuntamientos de los diferentes estados de la República, que bueno, sabemos que tenemos 2,000 ayuntamientos, 2,500 municipios, un poquito más a nivel nacional, y bueno, si eso ya lo vamos multiplicando por el número de cargos que implica síndicos, regidores y demás, pues el número es importante. Me parece que Domingo trae la cifra de cuántos cargos vamos a
Sí, renovar. se estarán renovando 21.368 cargos en todo el país. De ellos serán 500 diputados federales, 15 gobernaturas, 1.063 congresos locales, ayuntamientos 1924, juntas municipales, que también ya forma parte de todo este andamiaje electoral, 431 cargos. Bueno, esto es considerando los suplentes, ¿no? Las fórmulas completas. Claro. Es decir, en el caso, por ejemplo, lo ponemos con manzanitas. En el caso de la presidencia municipal de Querétaro, pues es el presidente más 15 reintegrantes del ayuntamiento. Entonces, eso nos da esta cifra impresionante. Pero para esta cifra impresionante, ustedes, las autoridades electorales, tienen que formar otro ejército. Claro. Y toda una estructura para vigilar, desde instalar las casillas y luego establecer los mecanismos de vigilancia. Esa parte, ¿cómo lo están manejando, licenciada Ana Lilia? Muy bien, en este momento nosotros estamos llevando a cabo el proceso de selección y contratación de capacitadores electorales y supervisores electorales. ¿Quiénes son ellos? ¿Cuál es el papel que desempeñan en el marco del proceso electoral? Bien, son aproximadamente 850 figuras, 125 supervisores, más o menos 725 capacitadores. Ellos nos van a ayudar a ir a visitar a los ciudadanos que van a integrar nuestras mesas directivas de casilla, ¿no? Nosotros tenemos que visitar en promedio en el estado entre los meses de febrero y marzo 222,000 ciudadanos más o menos. 222,000 los tenemos que ir a notificar, entregarles una invitación para que se sumen como funcionarios de mesa directiva de casilla para este proceso electoral. El mes sorteado a partir del cual vamos a elegir a los ciudadanos es el mes de agosto. Entonces tomamos agosto y nos vamos de ahí septiembre, octubre, noviembre. ¿Cómo es el proceso? Llevamos a cabo un proceso de selección que se llama insaculación, que implica sacar de un saco, pero no es otra cosa más que un sorteo. De nuestra lista nominal, esa que hablábamos de 1.700.000, el 13% de cada una de nuestras secciones. A estos primeros ciudadanos los vamos a visitar, les decimos que salieron seleccionados, les damos un primer curso de capacitación, que solo es en términos generales, en qué proceso electoral nos encontramos, qué vamos a elegir, cómo se lleva a cabo, cuáles son las etapas del proceso. Identificamos que cumplan con los requisitos que establece la ley para ser funcionarios de mesa directiva de casilla y hacemos otra selección. En este caso, quien resulta insaculado, ¿es obligatorio que cumplan con esa función o es opcional? No, yo no quiero, yo no puedo, yo lo que sea, o es... Muy bien. A ver, es una pregunta muy interesante porque la Constitución y la ley nos dicen que es obligación de los ciudadanos mexicanos formar parte de las mesas directivas de casilla, ¿no? Sin embargo, tenemos que asumir que hay una obligación sin una sanción. ¿A qué estamos convocando? Pues a que cumplamos con nuestro deber ciudadano, ¿no? Hay muchos mitos alrededor de las elecciones y ya comentabas uno, de que los muertos van a votar, ¿no? Por ejemplo, y viene también el mito del tema de los fraudes. Nosotros vamos a instalar en Querétaro aproximadamente 2.800 casillas. 2.800. Y para cada una de estas casillas necesitamos 9 ciudadanos entre propietarios y suplentes y 6 que van a estar el día de la jornada electoral. Un presidente, 2 secretarios y 3 escrutadores. Mira, si nosotros logramos tener 6 ciudadanos por cada una de nuestras casillas que den fe de lo que ocurre en esa casilla, se diluye el tema del fraude electoral. Esto es independientemente de los observadores o de la gente que cada partido lleve a la casilla. Estamos hablando de la autoridad más importante en el marco de la jornada electoral, que son los funcionarios de mesa directiva de casilla. Si logramos tener ese número de ciudadanos que testifiquen que lo que ocurrió en su casilla estuvo conforme a la ley, estamos del otro lado. ¿Por qué? Porque al término de la elección, ellos van a publicar los resultados de esa casilla y van a firmar esa publicación. ¿Qué hacemos después o qué vale la pena hacer después? Comparar lo que publicaron ellos con lo que publica el INE, que son las actas también firmadas por los propios funcionarios de casilla y que eventualmente nosotros podemos repetir el cómputo ante los consejos distritales en caso de que tengamos un empate, en caso de que los votos números
los votos nulos sean mayor a la diferencia entre primero y segundo lugar en esa casilla, o si en el resultado del distrito hay una diferencia de hasta un punto porcentual, se tiene que repetir el cómputo. ¿Esto implica que no confiemos en los funcionarios de casilla? Claro que no. Implica solamente que debemos de cumplir con procedimientos para otorgar una mayor certeza a la elección. ¿Qué nos dice la experiencia? Que no hay una diferencia entre lo que hacen los funcionarios de casilla el día de la jornada y lo que nosotros hacemos en el cómputo. A veces las diferencias son de 0.01%, ¿no? Realmente son mínimas y derivan de que eventualmente se pudo haber clasificado mal un voto nulo o a la inversa, ¿no? Se pudo haber puesto como nulo un voto válido, y esos funcionarios son los más importantes. Cuentan los votos de sus vecinos, la gente los conoce, sabemos quién está ahí en la casilla, y de ahí viene lo que bien señalabas como los representantes de los partidos políticos, que si bien es cierto nosotros los registramos, también lo es que solo a petición de algún partido político los podemos capacitar, pero eso es responsabilidad de los partidos. Ellos pueden estar en la casilla el día de la jornada electoral observando que todo lo que ocurre en la casilla se lleve a cabo conforme a la ley, y es un elemento más de certeza hacia lo que ese ocurre. Es uno de en los el elementos marco de la fundamentales, jornada la electoral, certeza ¿no? que Por tenga el supuesto, ciudadano por de que supuesto. se va a respetar su voto. De que el voto se cuente y se cuente bien, ¿no? Y de que sea un voto de un ciudadano, y de que no va a votar absolutamente nadie que no aparezca en la lista nominal, que me parece algo extraordinario. Y a lo largo de la historia de nuestros procesos electorales o el sistema electoral mexicano, hemos ido dotando de una serie de mecanismos de seguridad que dan certeza a la elección. Hoy no podemos hablar, por ejemplo, tú y yo sabemos de la elección del 88, ¿no? En donde teníamos una credencial que no tenía fotografía, no había un padrón electoral construido como lo construyó el INE de casa por casa en un censo, y no, la credencial para votar no traía la fotografía hoy está en la lista nominal. Entonces cuando nosotros vamos a votar y entregamos nuestra credencial al presidente y luego él al secretario y nos buscan en la lista nominal, nuestra foto, la de la credencial, debe ser la misma que la lista nominal. Y entonces han ido generándose mecanismos de certeza que no pueden llevarnos a ninguna serie de lo que yo decía de mitos estos, de quienes votan si no somos personalmente nosotros. Con eso se ha ido eliminando la situación de pues, trampas que conocíamos, muy regulares, que popularmente les llamábamos el ratón loco, el carrusel, el taquito, el tamal, etcétera. Esa parte ya quedó atrás, por eso tal vez se documenta que las elecciones de México sean entre las más caras del mundo, por esa situación de desconfianza que se daba. Bueno, antes de que existiera el IFE, pues era la Secretaría de Gobernación la que controlaba las elecciones. De ahí podemos entender que por 70 y tantos años el PRI haya tenido carros completos y lo demás. Se ha avanzado entonces en este proceso de darle independencia a un órgano ciudadanizado que ahora, por cierto, está recibiendo muy fuertes embates. Pero antes que me conteste esta pregunta, vamos hacia la confiabilidad del registro del padrón de electores. Sobre esto, ¿qué nos dices, maestro? Sí, ya lo comentaba la vocal ejecutiva. Bueno, la construcción del padrón electoral tiene un dato histórico. Creo que es una base muy importante de ciudadanos con la que cuenta el país. Es auditada cada etapa de su construcción. Los partidos políticos concurren todos los meses con los órganos de vigilancia que participan justamente en que los ciudadanos cuenten con su credencial para votar a través de la operación de los módulos de atención ciudadana. Obviamente dentro del proceso electoral, esta revisión del padrón y de la lista nominal inicia justamente después de cada jornada electoral con la apertura de nuestros módulos de atención ciudadana. Los ciudadanos acuden a tramitar su credencial para votar, y con ello, bueno, nosotros llevamos un proceso muy amplio que tiene que ver con garantizar que los ciudadanos estén registrados una vez en esta lista nominal de electores. Cuando comentas que si todavía los muertos votan, bueno, pues comentarte que dentro de estos procedimientos que llevamos a cabo es una estructura muy amplia con la que cuenta el Instituto en todo territorio nacional.
Adicional a los módulos de atención ciudadana, tenemos gente que visita los domicilios cuando tenemos alguna situación de irregularidad o alguna situación en la que es necesario aclararlo directamente con los ciudadanos. Adicional a ello, bueno, nosotros recibimos información de Relaciones Exteriores del Poder Judicial y en este caso del Registro Civil, que nos aportan todo ese tipo de información en el que afecta justamente la situación registral de cada ciudadano. Ahora, si le explicamos a la ciudadanía, porque están hablando de dos términos, padrón y lista nominal. Así es. Vamos a simplificarle, de eso se trata este programa, de que conozcan ustedes a las autoridades electorales, a los organismos responsables. Les doy de paso los teléfonos para cualquier duda que les surja, pues abiertamente tenemos una gran intercomunicación con nuestra audiencia, 442-187-0883 y 442-195-1217. Estamos transmitiendo en vivo a través de las plataformas de Querétaro Network TV y Express Metropolitano. Búsquenos ahí en todas las plataformas, Facebook, YouTube, Instagram, etcétera. Y con gusto aquí están los funcionarios que nos hacen pues el honor, y se le agradece mucho a Elvia Villanueva sus buenos oficios como la coordinadora de comunicación social, eficiente como siempre, para que usted pregunte lo que tenga que preguntar. Ya estamos hablando, les decía que medio en serio y medio en broma hablábamos de la situación de que si los muertos votan, pero hoy tenemos unas elecciones diferentes, totalmente atípicas, en la que lamentablemente también tenemos con víctimas del COVID y esto va a una velocidad increíble. Entonces, ¿qué dificultades les representa para ustedes? Porque hay que decirlo, en esta lucha por el poder es una auténtica guerra natural y hay quienes juegan limpio y quienes no lo hacen así. Entonces se genera toda una serie de estrategias, los famosos mapaches de alguna manera siguen existiendo y aprovechan estas circunstancias. ¿Qué seguridades, qué candados y qué actualizaciones y qué velocidad se está dando para evitar esta situación? Sí, bueno, continúo con lo que te explicaba. Sí, por la anterior y seguimos con esta situación, por favor, maestro. El padrón, bueno, pues ahí están todos los ciudadanos que pudimos a solicitar nuestro trámite de la credencial para votar. Cuando nosotros acudimos en una segunda vuelta a recoger nuestra credencial para votar, en este momento nosotros ya nos incorporamos a la lista nominal, que es el documento que justamente el día de la elección verificamos y revisamos cuando vamos a votar y nos otorga nuestras boletas. Ahí nosotros somos los que habilitamos justamente la lista nominal porque verificamos que nuestra credencial está incorporada en la sección electoral de la casilla donde nosotros vivimos, el domicilio más cercano. Decirte que bueno, durante esta etapa el registro civil principalmente nos aporta toda la información. Sí, llega con la velocidad inmediatamente. Cada mes la ley establece que nos tienen que notificar todas las defunciones ocurridas en la entidad. Aquellas las que están en nuestra base de datos de la entidad se verifican y se retiran inmediatamente, y aquellas que no se encuentran o no se localizan se hace una búsqueda nacional. Comentarte que de la elección pasada a lo que llevamos de nuestra actualización, ya tenemos 129,000 registros de defunción. Suena una cantidad significativa, pero también hablamos de que gente nueva, jóvenes de 18 años, se va incorporando y va compensando justamente las defunciones con las incorporaciones que tenemos. Adicional a ello, tenemos un procedimiento alterno. Si algún familiar o por desgracia fallece, y verificamos en la elección que aparece todavía su fotografía, podemos acudir a las oficinas del INE y notificar que la persona o familiar o persona que se encuentra en la lista nominal ya falleció con la copia del acta de defunción. Inmediatamente nosotros hacemos el procedimiento y lo retiramos de la lista nominal. Es un procedimiento muy, muy intenso, inclusive de una revisión permanente. No, de locura están en estos momentos ustedes con su ritmo de trabajo, lo he visto. Y bueno, y bajo estas condiciones de la pandemia se dificulta un poco más, porque obviamente todas estas incorporaciones se hacen y las visitas domiciliarias se hacen con todas las medidas y los protocolos debidos. Actualmente, bueno, pues también estamos cruzando con el tema de los protocolos en nuestros módulos de atención ciudadana. Tenemos las medidas que resguardan tanto la protección de nuestros funcionarios como también de los ciudadanos. Y esta es una situación, bueno, extraordinaria para todo el país, para todo el mundo,
y bueno, implica también así un tema de conciencia, sobre todo por el tema de que, bueno, pues al final y al cabo es una entrevista ciudadana, es un foro ciudadano que en este momento estamos tratando con citas programadas. Nuestro procedimiento para esta elección se va en ese sentido, cuidando la sana distancia, cuidando sobre todo que no existan estos riesgos innecesarios, sobre todo por un tema de que la concentración de gente nos implique no cumplir con nuestro objetivo institucional. ¿Qué? En este caso es con actualizar y contar con una lista nominal el día de la elección. Los que aún no tienen la credencial de elector, todavía estamos en tiempo, se están emitiendo todavía, y hasta qué fecha es posible registrarse y que recojan la elección, porque digo, también vemos en cada elección en una fecha tope, los que no recogieron esa credencial de elector, esas credenciales son destruidas. Sí. Para que justamente no existe esa posibilidad del manejo de algún partido que se aproveche de esas identidades. Justamente los mecanismos que le dan certeza a un proceso electoral tienen que ver con ir cumpliendo plazos. Quien contó con su credencial a tiempo es justamente quien podrá emitir su voto. En este caso, nuestro Consejo General estableció un acuerdo en el que justamente establece que la fecha límite para realizar una actualización al padrón electoral es el próximo 10 de febrero. En esa fecha concluyen todo tipo de trámites que se recibirán en los módulos, y posteriormente todos estos trámites que se realizaron tendrán la oportunidad de recoger su credencial hasta el 10 de abril. ¿Por qué van estos plazos? Porque la construcción justamente de la elección va cumpliendo etapas que van marcando justamente etapas definitorias, porque al final lo que vamos a tener es todos las y los ciudadanos que se incorporaron oportunamente para poder imprimir la lista nominal de electores. Es una cifra que al final tenemos que va aparejada con el tema de capacitación electoral, con el tema de la integración de las mesas directivas de casilla, para contar con las boletas suficientes en cada una de las secciones electorales donde se instalan estas mesas directivas de casilla, y que el 6 de julio, obviamente los que cumplieron lo que establece la ley en cuestiones de obtener la credencial para votar, inscribirse y poder participar en la jornada electoral, lo hagan sin ningún detalle o alguna situación imprevista. Justamente son los mecanismos o los candados que le dan a un proceso electoral la certidumbre necesaria justamente para identificar que quien vota es la persona que tuvo derecho y cumplió con los procedimientos establecidos en la ley. Ahora, esto es en cuanto al mecanismo y la estructura física. Hay otra de las grandes dudas que tiene la ciudadanía. Bueno, le voy a plantear de una vez dos. Uno, las posibilidades de lo que ocurrió en el 88 cuando presuntamente se cae el sistema. Es decir, ¿qué seguridades, qué mecanismos tenemos en el punto de vista técnico, cibernético, para garantizar que esto no ocurra? Y la otra, que hablaba de las casillas, siempre hay una casilla, ¿cómo le llaman? Las que son extras, especiales, que es ahí donde siempre hemos tenido problemas que por el número de casillas, etcétera. En la jornada electoral que cubrimos desde que empiezan ustedes a instalar o a revisar que se instalen las casillas, la primer reporte que tenemos ahí es la bronca de las casillas especiales. Si nos quieres hablar, por favor, con mucho gusto. De esto, licenciada. Mira, a ver, el tema de las casillas especiales lo voy a vincular y ahorita regreso al tema, ¿no? Sí. El tema de las casillas especiales lo vinculo con nuestra responsabilidad como ciudadanos de cuando hacemos un trámite, concluir el ciclo, ¿no? Ya lo comentaba Domingo, estamos en el padrón electoral los que solicitamos nuestra inscripción a él. Y nos pasan a la lista nominal cuando tenemos en nuestro poder la credencial. ¿Sí? Si yo hago un cambio de domicilio, solicito una reposición, de inmediato me dan de baja de la lista nominal. Si vamos a pensar que yo perdí mi credencial, ¿no? Le extravié, ya la superbusqué, no la encuentro. Voy y hago mi trámite de reposición y de repente aparece, ¿no? La tenía en la bolsa de un pantalón o de un saco que tenía ahí guardado, y digo, bueno, no importa, ya la encontré, ya no voy por la que tramité. Cuando yo hice el trámite me dieron de baja de la lista. Ya no está, ya no puede votar. Si yo no recojo la nueva, no puedo votar. Exacto. ¿No? Y hemos llegado al extremo de que hasta candidatos el día de la jornada electoral van, se presentan, quieren votar, no aparecen, y por supuesto que van a la oficina a hacer un escándalo con medios de comunicación, y de repente nosotros les decimos, usted el día tal hizo un trámite de tal naturaleza, y
no recogió su credencial. Entonces es importante que cerremos ciclos, ¿no? ¿Qué otra cosa es importante? Que actualicemos nuestro domicilio, y aquí lo vinculo con casillas especiales, ¿no? Como comentamos, Querétaro está recibiendo mucha población, Sí. y no actualizamos nuestra credencial para votar con fotografía. La esencia de las casillas especiales son para los electores en tránsito, que el día de la jornada electoral, por alguna razón, no pueden ir a votar a la casilla que corresponde a su domicilio. ¿Y qué recibimos en las casillas especiales? A todos los ciudadanos que no actualizaron su credencial, que no hicieron un trámite de manera oportuna, y entonces por eso las casillas especiales se saturan. Si en esencia nosotros recibiéramos ahí a los ciudadanos en tránsito, eventualmente no tendríamos mayor problema. Y entonces inclusive se nos empieza a acusar de que no les estamos garantizando su derecho a votar, ¿no? Sí, su derecho a votar, son las primeras llamadas que recibimos. Pero curiosamente su derecho a votar está garantizado porque en su casilla está su boleta. ¿Sale? Las boletas las damos en igual número de nuestra lista nominal. Si tenemos 100 ciudadanos, entregamos al funcionario de la casilla 100 boletas. ¿Quiénes son los únicos que pueden votar en la casilla sin estar en la lista? Los representantes del partido político acreditados ahí. No más, ¿eh? Nada más. Nada más. Y son excepciones que la propia ley establece. Entonces, la invitación a la ciudadanía es, si hice un trámite de credencial, tengo que recogerla sí o sí, como ya lo comentaba Domingo, hasta el 10 de abril. Ahora es importante que yo te diga que esas credenciales no se destruyen, las que no recogen. Tenemos todo un procedimiento de seguridad. Las resguardamos en bóvedas bancarias para que estén ahí hasta después de la jornada electoral. Después las regresamos a módulo y entonces las pueden recoger. Porque solo las destruimos después de 2 años. Después de 2 años. De que realizaron el trámite, entonces sabemos que ese ciudadano, pues por alguna razón ya no va a ir por la credencial, y entonces esa sí la destruimos, pero también con todo un protocolo, ¿no? Nuestro sistema electoral me parece que está afincado en la desconfianza. Sí, definitivamente. ¿De quiénes? Fundamentalmente de quienes participan activamente en la elección, entiéndase partidos políticos y candidatos, que después transmiten la desconfianza a la ciudadanía. Porque muchos de nosotros ni siquiera nos consta lo que están diciendo, pero como lo dijo un partido político, un personaje importante, alguien en quien nosotros creemos, lo damos por hecho, y entonces asumimos que en ese contexto se da el fraude electoral, ¿no? Y ahí me voy un poco a enlazar el otro tema de cuáles son las condiciones y cómo se ha ido construyendo la certeza de los procesos electorales. Recordemos, inclusive, vinculado con quien hoy es el presidente de la elección del 2006. ¿Qué fue lo que ocurrió? Un exceso en cuanto a que los diferentes personajes que tenían interés en la elección, entiéndase medios de comunicación, entiéndase empresarios, entiéndase los propios partidos políticos, los propios candidatos, hicieron una campaña en medios de comunicación generando algo inequidad en el marco del proceso electoral. Fuimos a un resultado muy reducido, ¿no? Y el Tribunal Electoral terminó diciendo que, bueno, sí había habido toda esta serie de irregularidades, de situaciones, pero que no era determinante para el resultado. ¿Qué tuvimos como consecuencia de esa elección? Cosas fundamentales. Primero, que el Instituto Nacional Electoral fuera el único administrador de tiempos en radio y televisión. ¿Sí? Segundo, que nadie, absolutamente nadie, pudiera comprar tiempos en radio y televisión. Hoy ningún partido político, ningún candidato y ningún ciudadano, llámese como se llame, puede comprar espacios en radio y televisión a favor o en contra de ningún candidato. ¿Qué tuvimos también como consecuencia de esa elección? Recuerda esta demanda muy puntual de voto por voto, casilla por casilla. Sí, así es. Tuvimos la posibilidad de que hoy en los consejos distritales se lleven a cabo cómputos totales y ratifiquemos el resultado de la elección. ¿Qué otra cosa tuvimos como resultado de esa elección? Las adecuaciones al artículo 41 constitucional y
el artículo 134 constitucional, en donde establece que los servidores públicos no utilizarán los recursos que tienen asignados para el cumplimiento de sus funciones, ni para promocionarse, ¿sí? Evitan la promoción personalizada del servidor público con recursos públicos, y tampoco para inclinar la balanza a favor o en contra de ningún partido político. Pero hay qué mecanismos cuentan justamente para evitar esta situación. Okay. El día de la elección, el INE se erige como la máxima autoridad y tiene bajo su control, por decirlo de esa manera, el apoyo, el auxilio de las fuerzas públicas, incluso todo el mecanismo de movimiento, de resguardo de boletas y lo demás lo hace el ejército mexicano. Es decir, pero sobre este tema del manejo de recursos, ¿cómo controlarlos? ¿Cómo hacer qué van a hacer para que haya una absoluta transparencia de que esto no pase? Muy bien, a ver, aquí tenemos que decir dos cosas básicamente, ¿no? La primera de ellas es qué es lo que le toca al INE. Al INE le toca regular, ¿no? Por eso estamos ahorita en la dinámica de que lo que tenemos que regular en este momento, ¿sí?, es la no difusión de los programas de gobierno o de propaganda gubernamental y eso incluye durante las campañas electorales. Y eso incluye la mañanera. Habría que revisar los contenidos, ¿no? Si la mañanera se ha determinado como ese espacio en donde se da cuenta de los resultados de los programas públicos, se tiene que suspender, ¿sí? Los ciudadanos tenemos derecho a estar informados, y creo que es algo que tenemos que separar completamente. ¿Quiere decir que las autoridades tienen que dejar de informar? No. Quiere decir que no pueden promover los resultados de los programas públicos que están llevando a cabo, y que tampoco pueden utilizar esos programas públicos con fines de carácter político electoral. Y aquí me voy al segundo detalle. Debemos de diferenciar entre lo que implica una falta administrativa que conoce el INE, ¿sí?, y lo que implica un delito electoral. Que además ya tiene penas graves. Claro, claro. Ahora ya es un delito grave. Como delitos graves, ¿no? Entonces, al INE nos toca conocer las faltas administrativas. Y entonces revisamos las quejas, los procedimientos especiales sancionadores. ¿Pueden estar vinculadas con el desvío de recursos públicos? Sí. Pero en el marco de la jornada electoral, ¿no?, el tema de los acarreos, el tema de la compra y coacción del voto, el tema de entregar alguna dádiva para que los ciudadanos voten a favor o en contra de un partido político, es un delito electoral que no es competencia del Instituto Nacional Electoral, sino de las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales, entiéndase de carácter local o entiéndase de carácter federal. El día de la jornada electoral inclusive generamos todo un mecanismo de coordinación con la FEPADE, en el caso del Instituto Nacional Electoral, para que estén a disposición para que se lleven a cabo las denuncias. Pero le voy a poner ejemplos muy concretos, ¿no? Estamos en el marco de la jornada electoral, nuestros consejos están sesionando de manera permanente y de repente en el seno de la sesión de consejo, un representante del partido político X o Y dice: en la casilla fulanita de tal está ocurriendo tal cosa, y cuando le decimos sí, ahí están los compañeros de la FEPADE, por favor presente su denuncia. Pregúnteme si la presentan. No la presentan. Entonces, también es importante que nosotros identifiquemos de manera objetiva, dimensionar, ¿no? Supuesto, y hay que ver quiénes buscan un en efecto mediático y quiénes el marco de realmente la jornada electoral, ¿no? Entonces yo creo que aquí nosotros, las autoridades electorales, pero también es mi invitación a la ciudadanía, es que emitamos una opinión de carácter informado, ¿no? Que si alguien me está diciendo que esto, digámosle,
tomemos el ejemplo de lo que usted planteaba inicialmente, lo que dice por una parte el presidente de la República y lo que dice por otra parte el consejero presidente del Consejo General del INE, el doctor Lorenzo Córdoba, en relación con un tema específico, bueno, lo que nosotros tenemos que hacer como ciudadanos es dirigirnos a lo que la ley establece, ¿no?, a los lineamientos que se han ido generando sobre la materia, y a partir de la información que nosotros tengamos, formar un criterio y emitir una opinión. Pero no porque alguien diga que alguien me quiere callar y el otro diga que no lo quiero callar, que solo estoy cumpliendo con lo que dice la norma, no podemos polarizar a la ciudadanía. Lo que tenemos que hacer es invitar a que los ciudadanos se informen y determinen. Insisto, las autoridades públicas, el funcionario público, ¿sí?, de manera más concreta, puede ser el presidente, puede ser un gobernador, puede ser un presidente municipal, ¿no?, el titular o la titular de una presidencia municipal o de una gubernatura, no pueden hacer uso de los recursos públicos ni de los programas de gobierno para incidir a favor o en contra del proceso electoral. ¿Qué está prohibido expresamente en la Constitución? Y tú ya lo leíste. La difusión de los programas públicos y los resultados de esos programas en el marco de las campañas electorales que empiezan para este proceso electoral en el mes de abril. Durante abril y mayo tiene que suspenderse 3 días antes de la jornada electoral, 72 horas, ya sabemos este plazo, y entonces a partir de ahí te formas un criterio, ¿no?, y tienes más elementos de juicio para poder emitir una opinión. Entonces, habría que revisar el contenido de lo que se va a difundir, porque insisto, tenemos derecho a estar informados, y a partir de ahí determinar lo que procede en torno a un caso concreto y específico. Es realmente una situación, al calor de la campaña se han dado, en esta campaña se han dado una serie de situaciones difíciles. Por ejemplo, y lo hemos comentado en los noticieros, cuando se da el asunto de los registros de los nuevos partidos, etcétera, se nota una cierta cargada en contra del INE. Unos a favor, otros en contra, que por qué no le dieron a México Libre, y si salen otros partidos que no cumplían, etcétera. Entonces se nota una ola de ciertos comentarios adversos. Ahora que Lorenzo Córdoba, pues, y con otra serie de determinaciones, creo muy firmes y muy apegadas a la Constitución, se genera esta polémica que todavía tenemos. Hoy en mediodía informamos en el noticiero específicamente de la orden que da el INE para que investiguen si a este grupo de reporteros que están pseudo reporteros, la verdad, y esto es a título personal, no que no los involucro absolutamente para nada, pero como periodista con 48 años ya en este asunto, sabemos diferenciar quiénes son periodistas y quiénes son patiños y quiénes son gente que está prestándose para una maniobra absurda. Yo sí le doy toda la razón al INE de que dé la orden de que investigue si estos señores, Lord Molécula, bueno, ¿para qué menciono los nombres de nuestro cuate que hasta a lo mejor hasta candidato va a ser el falso pirata y lo demás, están recibiendo dinero para mover las conferencias mañaneras a modo del presidente, lo que sería muy peligroso si esta situación persiste en esta condición? Pero insisto, esto es a título personal. Ustedes tienen entre otras de sus condiciones la imparcialidad. Además de dar la seguridad, tienen que dar la imparcialidad de este proceso electoral, que realmente es difícil. Ahora, ¿qué situaciones tienen previstas para la contingencia de que el nivel de contagios crezca hasta puntos más graves de los que ya tenemos? De ninguna manera hay la posibilidad de que se cancele la elección. ¿Eso lo tenemos claro o podría en un momento determinado posponerse, licenciada maestro? Bueno, a ver, yo creo que podemos tomar como referente las elecciones inmediatas anteriores de Hidalgo. Las de Pachuca, los de Hidalgo y las de... ¿no? Ahí el Instituto Nacional Electoral sin duda tuvo que tomar una decisión difícil. Pero nuestras cifras eran muy bajas todavía. Fue suspender uno es un terrible, pero comparativamente.
Al día de hoy no hay. No se da la posibilidad, o sea, Digamos, sea como sea, aunque sea 3 metros de distancia, pero en se el da. horizonte inmediato no hay una suspensión de la elección, ¿no? Vamos por la elección en los tiempos que establece la norma. ¿Cuáles son los mecanismos que vamos a llevar a cabo para resguardar la seguridad de los ciudadanos en el marco de la jornada electoral? Pues muy parecidos a los que hoy estamos tomando nuestros módulos de atención ciudadana, ¿no? Dotar en primera instancia a las y los funcionarios de casilla de cubrebocas, gel antibacterial, vamos a sanitizar los lugares antes, si es necesario durante y después de la jornada electoral. Por supuesto, los ciudadanos tendrán que ir con su cubrebocas, pero vamos a pensar que llega el ciudadano que no trae cubrebocas y que quiere votar. Nosotros vamos a tener en la casilla algunos cubrebocas para dotárselo. Si saliendo de la casilla quiere quitárselo, está en todo su derecho, pero para poder votar está esta condicionante de que cumpla con los requisitos. Ahora es muy importante también que, derivado de esa experiencia de Hidalgo y Coahuila, sepamos y asumamos que ni en Hidalgo ni en Coahuila, después de la jornada electoral, hubo algún crecimiento. Sí, me comentaba, justamente tuve aquí la semana anterior a los representantes del Instituto Electoral del Estado de Querétaro y mencionaban que precisamente esas dos elecciones de alguna manera ustedes estuvieron muy atentos a esta situación. Con esto nos vamos a dos cosas importantes: los observadores nacionales y extranjeros por un lado, y por el otro el voto de los ciudadanos mexicanos al extranjero. Ya desde elecciones anteriores está permitido lo del presidente, lo del gobernador, bueno, pues toca más al ámbito del IEQ, ¿no? Pero en estos dos aspectos, maestro, ¿qué nos dice? Sí, en el caso del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, bueno, estamos justamente en la etapa de construcción de la lista nominal del extranjero. ¿Qué significa esto? Que las y los residentes en el extranjero, o sea, en cualquier país, tienen que acudir justamente a las embajadas y a los consulados para primero iniciar su trámite de inscripción al padrón y lista nominal y obtener su credencial para votar. Este mecanismo le permitirá solicitar su voto desde el extranjero. En esta ocasión, dado que hay 17 entidades que elegirán gobernador, se está considerando que sea de manera electrónica, sea postal o electrónica su consideración de emisión del voto. En el caso de Querétaro, en este momento tenemos 3.819 ciudadanos que han solicitado votar desde el extranjero, ya cuentan con su credencial para votar y con ello, bueno, seguramente estarán recibiendo su voto postal en los plazos que establezca el Instituto Nacional Electoral en coordinación con las 17 entidades que están en esta posibilidad de elegir gobernador desde el extranjero. Esta es una situación inédita. Querétaro se incorpora con la modificación que tiene la ley electoral recientemente en la ley electoral local y con ello, bueno, pues estarán participando. Justamente el Instituto Electoral del Estado de Querétaro tiene la labor de difundir a todas y todos los queretanos la elección de gobernador. Lo que nosotros en parte del Instituto Nacional Electoral estamos haciendo es justamente corroborar que las y los ciudadanos todavía tienen la posibilidad de inscribirse en ¿Hasta cuándo? Ellos tienen hasta el 10 de febrero de la misma manera que en el voto en el territorio nacional. Sin embargo, ellos llevan un proceso diferente. El proceso diferente es que una vez que tengan su credencial para votar, la tienen que activar en la página de internet. Una vez que sea activada, ellos tienen que hacer su solicitud de inscripción para poder emitir el voto. El voto electrónico que será puesta en esta ocasión justamente le permitirá, a través de unas claves y accesos y protocolos especificados, tener el acceso el día de la jornada electoral para poder ejercer su voto electrónico, y una vez que cuenten con esta clave, bueno, pues el día de la jornada seguramente el Instituto Electoral del Estado de Querétaro recibirá justamente... ¿No puede ser esto uno de los factores que dieran pauta, que abrieran la coyuntura justamente a decir, bueno, pues el conteo aquí en la casilla, digo, físicamente no habrá problema, como nos acaba de explicar, licenciado, pero entonces los que llegan vía electrónica, por ahí podrían moverse alguna situación en esa parte, ¿cómo lo están previendo? Es decir, quiero habías comentado ese tema hace rato y que se quedó por ahí en el tintero de sí. cómo nosotros protegemos nuestro los cómputos en el marco de la jornada electoral, nuestros cómputos preliminares o los cómputos posteriores que llevamos a cabo ya para definir los resultados.
Y mira, nosotros, el PREP lo elaboramos nosotros, todo el mecanismo, todo Sí, el esa es sistema otra que cosa trabaja el PREP, importantísima. nosotros. Ujú. Pero el PREP está validado por una institución de carácter público que es la UNAM. Y además tenemos un comité de expertos, ¿sí?, que van generando los diferentes mecanismos y las condiciones que nosotros tenemos que garantizar para la seguridad. Al día de hoy no hemos tenido ninguna falla en ese sentido. Nunca nos han hackeado nuestro PREP, nunca se nos ha caído el sistema. Eventualmente, en algunos momentos, podemos no llevar una actualización paralela entre lo que vamos capturando en las juntas distritales y lo que se va proyectando por la diferencia de tiempos de la publicación. Sin embargo, lo que yo te decía es algo muy importante. Hoy tenemos diferentes mecanismos para garantizar los resultados de la elección. Primero, el cartel que pegan los funcionarios de casilla. Ujú. Segundo, el acta que los ciudadanos firman en la casilla, la publicamos de manera inmediata. O sea, nos llega, capturamos en PREP y publicamos actas. Entonces ya tenemos el cartel y tenemos el acta. Y después tenemos el propio PREP y después los cómputos distritales que también los vamos publicando. Ujú. ¿Qué tiene que hacer el ciudadano que tenga dudas? Verificar los 4 resultados, Ujú. ¿no? Y yo te puedo garantizar que en el mayor número de casillas son exactamente coincidentes, salvo el detalle que te comentaba de que hubiéramos tenido que hacer un nuevo recuento por alguna situación o porque de repente los ciudadanos, por el cansancio en el marco de la jornada electoral, por la presión, no llenaron, ¿no?, el acta que tenían que llenar. Entonces nosotros estamos obligados a verificar y a dar certeza, insisto, a los resultados, pues ahí tendremos el acta. Pero además están los propios representantes de los partidos políticos, se llevan copias de las actas de las casillas. ¿Tienen que? O sea, justamente, Entonces, ¿no? sí, por supuesto, tenemos diferentes mecanismos como para dar certeza al resultado de la elección y que no tengamos una caída del sistema de ninguna naturaleza. La jornada será de las 8 de la mañana a las 6 de A la las tarde, 6 de la como tarde, siempre. como siempre. Y esperar, si es que hay todavía gente esperando, tienen la obligación de atender hasta el último, aun cuando sean después de las 6 de la Que tarde, esté ¿no? Esa formado parte también. hasta las 6 de la tarde. Me ha tocado ver muchos conflictos. Bueno, es que yo estoy formado en la fila desde hace media hora, son las 6 de la tarde, pero tengo derecho a votar. O sea, Sí, sin duda. se le va a permitir el mismo Al funcionario que de esté casilla de formado hasta aquí. hasta las 6 de la tarde, el que llegue a las 6 con 1 minuto nos pasa como en los bancos, Ujú. ¿no? O sea, si tú llegas al banco a las 4 con 1 minuto, que es la hora que cierran, pues cierran la puerta y ya no te dejan entrar. Lo mismo pasa el día de la jornada electoral. Lo que pasa es que con las instituciones públicas hacemos como más ruido que con una institución bancaria a la que vamos y le depositamos nuestro dinero y bueno, Sí. ya para qué platicamos más Sí, cosas. licenciada, se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Voy a comprometerlos a que estemos en un periodo más aquí, nos ponemos de acuerdo con Sí, nuestra claro que dirigente sí, amiga con gusto. para continuar platicando esta situación de lo que se vaya dando. Yo le agradezco mucho a la licenciada Ana Lilia Pérez Mendoza y es vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, nada más ni nada menos que con 30 años de experiencia en los procesos electorales. Esto ya de alguna manera nos da una certeza. Y el maestro Domingo Bautista Durán, vocal del Registro Federal de Electores, la base fundamental para que no voten los muertos. Nos queda 1 minuto, me dice producción, Ok. para cerrar este programa. Entonces ahora empezamos a la inversa. Maestro, un mensaje, ¿qué le quiere decir a los ciudadanos para garantizarle que no habrá fraude, que no estamos en riesgo de que haya una elección de Estado, que habrá seguridad y tranquilidad? Porque bueno, ya ven cómo se han conformado las alianzas de partidos, todos contra Morena, en fin, esta serie de cosas. ¿Qué le dice, en un breve resumen, Sí, claro. a la ciudadanía? Le damos en Sí, este por momento el favor, lugar al maestro adelante. y a usted, licenciado, Sí, finalmente. claro. Pues no, el trabajo del Instituto Nacional justamente es garantizar que todas y todos contemos con el derecho a votar. En el caso particular que nosotros tenemos es que el próximo 10 de febrero concluye la etapa de actualización de la credencial para votar. Si no hemos hecho nuestro trámite de la credencial o requerimos actualizar nuestra credencial para votar, hacerlo antes de esta fecha.
Traemos el tema de las citas programadas por el protocolo, sin embargo el instituto estará planeando la forma y el mecanismo si algunos el día de 10 de febrero se encuentran en los módulos y no están en esta posibilidad de contar con una cita, seguramente les estaremos garantizando este derecho. Y bueno, y confiar en el Instituto Nacional Electoral, creo que la labor después de ya de más de 30 años, justamente generando elecciones, bueno, pues creo que los resultados han estado, la evaluación la hacen las y los ciudadanos, y creo que el objetivo del instituto es eso, garantizar el derecho de todos para ejercer ahora sí, nuestro voto y transitar en paz en todo este cambio de poderes. Muchas gracias, maestro. Licenciada, por favor, su mensaje. Bueno, yo me invitaría primero a los ciudadanos, como lo comentamos, a que se informen en torno al proceso electoral, ¿no? Para que conozcan las reglas y puedan emitir, insisto, una opinión informada. La otra es que se vayan sumando paulatinamente al desarrollo del proceso electoral. En la medida que más ciudadanos se suman, más certeza también le damos al proceso electoral, y la invitación que yo dejaría para este final es la invitación a que se sumen como observadores electorales. No hablamos de esta figura, pero pueden consultar en la página del Instituto Nacional Electoral es muy importante que los requisitos, ¿no? Hasta el 30 de abril estaremos recibiendo solicitudes en cualquiera de nuestras oficinas, pueden acudir a llevar su solicitud. Ahí los esperamos, pueden vigilar todo lo que se hace en el marco del proceso electoral a partir de que obtengan su acreditación como observador o observadora electoral. Los requisitos son sencillos, es solo ser ciudadano mexicano en el pleno ejercicio de nuestros derechos político-electorales, contar con nuestra credencial para votar con fotografía, acudir a un curso de capacitación y obtener la acreditación, ¿no? Entonces, los invitamos a que se sumen, a que participen con nosotros. Por supuesto, a las y los ciudadanos que a partir del mes de febrero empiecen a recibir notificaciones, que nos apoyen siendo funcionarios de casilla. No hay autoridad más importante en el marco de la jornada electoral que el funcionario de mesa directiva de casilla. Nosotros nos diluimos el día de la jornada electoral. Lo importante ese día son las casillas. Y que haya pues mucha transparencia, mucha conciencia. Se nos quedan por ahí preguntas como cuánto va a costar la jornada electoral, los observadores extranjeros. Pero bueno, programamos otra situación. Claro, sí. Quiero agradecerle mucho a la gente que nos ha estado llamando, que nos manda mensajes. Miren, Víctor Aguilar de Esfera del Tiempo. Muchos saludos, Víctor. Por los periodistas tenemos que estar muy atentos a esto. José Antonio Jiménez Blanca Cortés, Celcero Villanueva, Miranda Consuelo, Sergio Ángeles, Enrique Gómez, Sara Ibrahim, Maleni Álvarez, Eduardo González, Eddie Sayanín, Mario Uchilca, y Joelo Ibáñez, Jani Huerta, Julián Nájera, Germán Arispen, Julio Vértiz, Martín Salinas, Neitei Espita Camacho, Mariano Nacacho, Nisan José Rialza, Víctor Márquez, Jesús Cortés, Adriana Bautista, Gaby Michaus, Jorge Peña. Tomamos nota de sus preguntas y vamos a continuar con este proceso de acuerdo con sus agendas. Miren por acá toda la gente que nos está llamando, el tiempo se nos acabó, y si no me fusilan los de producción porque hay un programa enseguida. Muchísimas gracias. La invitación está abierta y continuaremos con este tema que es, como dije al principio, como decimos los periodistas ya, la madre de todas las elecciones, así como se habla de la madre de todas las batallas. Y sí será una batalla, pero que sea una batalla ciudadana lo más limpio posible, exactamente, usted utilizó la palabra, lo más limpia y civilizada que se puede. Muchas gracias por su atención. A las 8 de la noche, las noticias con Santana. Mañana a las 12, Lucero del Mediodía. Yo lo espero a las 3 de la tarde en A las 3 Noticias con Criterio para cerrar otra intensa semana. Hemos arrancado muy fuerte con la información y seguirá creciendo en todos los ámbitos. Muchas gracias, muy buenas tardes y hasta la próxima.